Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre nos. Caminando hacia Dios. Tú una guachafita, siempre estamos Siempre, igual. yo nunca sé cómo vamos a empezar. Sí, es una sorpresa, ¿verdad? Sí. Amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Otra vez, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Empezamos echando broma. Bueno, lo que sí que es lunes ya final de mes de junio, con un calor impresionante. Por lo Pero menos aquí en Texas, ¿verdad? bueno, aquí en Texas, donde estuvimos en Phoenix, también hace mucho calor. Ah, bueno, es que En estábamos en el México, yo sé que desierto. están pasando mucho calor también. También. O sea que sí, es un calor de esos impresionantes. Y claro, también hay que entender que donde hay mucho concreto, asfalto y todas estas cosas, pues el calor aumenta. Aumenta, sí, señor. Los motores de los carros, todas estas montón de cosas. Así que bueno, con ese calor vamos a comenzar nuestro programa. Pero no importa, es un calor que nos enciende, que nos anima. Está muy bien. Bueno, y ¿Quién es el santo o santa? la santa del día de hoy, teníamos varios santos, déjame decirte, porque entre ellos hay uno que queremos mucho, que es San José María Escrivá, que se Que celebra, precisamente hoy se celebra su que fiesta. se celebra hoy su fiesta. Pero ya hemos hablado Pero de él. hemos hablado de él y sobre todo que es un santo que cuando uno lee la historia tiene, claro, es un santo reciente. Ujú. Y la verdad que lo que consigue no hay resumen. Así que tú dirás, por todas supuesto son se muy puede largas. hacer, pero son Bueno, historias sí, largas. hay una de resumen que es la de niños. Sí, pero imagínate, pero bueno, igual, porque aparece su vida como infante, sus papás, su mamá, y luego su vida como Pero nosotros sacerdote. también lo hemos hecho ya. En No, y lo hemos años hecho, anteriores. ahora lo hemos hecho. Luego también estaba, entre otros santos, había uno que era un obispo, no recuerdo el nombre ahora. Bueno, son tantos que a uno se les olvida los nombres. Y Mira, pero con eso de San José María que tú dices que lo queremos mucho, ¿qué tal? Además lo conocimos en persona. sí, bueno, a lo mejor yo sí me atrevería a decir, porque yo estuve allí cuando fue a Venezuela en aquel entonces, pero no estuve como tú. No, Betty estuvo ahí con él. yo estuve Y- así que él tuvo reuniones con muchas personas, o sea, reuniones multitudinarias ahí en cada país que visitaba. Y la gente le hacía preguntas y les respondía y así. Sí. Allá va que se me metió una basura en mi ojo. Ay. Incluso sí, Están en internet los puede videos. perfectamente ir a YouTube o internet, seguramente, o YouTube lo consigue, y pone San José María. San José María Escrivá de hasta puede Balaguer. poner meditaciones. No, tertulias. Tertulias. Ujú. Bueno, Bueno, lo cierto es que tenía reuniones multitudinarias con mucha gente. no, está interesante. Y en puede una buscar. en una de esas reuniones, Ujú. yo me acuerdo que alguien me subió en la tarima. Yo estaba chiquita y de pronto yo me vi, yo estaba montada allá arriba y ¿Qué hago yo aquí? sí, más o menos, como que, ay Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Y me levanté y me puse al lado de él y entonces me abrazó así. Después se subieron otras niñas también. Y entonces hay unas fotos por allí muy, Es muy bonita, bonitas. sí, muy bonita. Sí me acuerdo la sensación que yo veía al frente y no veía nada, o sea, a la gente como que se borró. Y era una sensación así bien increíble, como de, con todo lo chiquita que yo era, que yo pensé así como que, wow, estoy al lado de un santo. Mira qué increíble. Ujú. Yo me acuerdo cuando fui que tendría la misma, bueno, no, tendría la misma edad que Betty. Un poquito Un menos. poquito, no, un Digo, poquito un más. poquito más que digo. Un poquito más. Pero lo cierto es que yo recuerdo que sí, que fuimos a ver a un sacerdote muy bueno, muy santo, en la casa mía, pues mi papá y mi mamá lo querían muchísimo. Y además de eso, pues, fíjate, hasta mi papá estuvo ahí con él. Pero lo cierto es que yo tenía esa sensación simplemente, bueno, es un sacerdote muy bueno, me gustaba Importante. mucho, me gustaba muchísimo hablar de él, y es muy importante, y eso.
Pero también en una de esas tertulias, en los videos, está tu papá sentadito atrás de él. Sí, no sé, está También sentado. lo subieron a la tarima. Lo subieron, lo subieron a la tarima. Lo cierto es que de él, luego, y así como de todos los santos, también vamos aprendiendo cosas muy bonitas. Yo tal vez, porque bueno, eso, era un santo muy cerca, o un sacerdote muy cerca de la casa, se puede decir así, sí, que además pues uno iba leyendo los libros, lo ibas conociendo, y a medida que lo ibas conociendo, pues lo ibas queriendo más, por supuesto. Y así pasa con los santos. Me gusta Así pasa con los muchísimo su Vía Crucis. Por ejemplo, el Vía El Vía Crucis. Crucis Hay de San muchas José citas María. que Betty hace aquí que son de San José. San Sí, José tengo María. una para hoy. Cuando hablemos Yo creo que del se han dado Evangelio. cuenta. Yo también creo. Porque sí, no, y la verdad que tiene cosas muy bonitas. Por ejemplo, hay un libro que es Cristo que pasa, que es muy bonito. Esa es una de las citas. Una de las que citas. tengo. Hay otro libro, por ejemplo, que también se lo recomendamos, que es pequeñito, que se llama Camino. Yo creo que fue uno de los primeros libros que yo de él, así como que leía. Recuerdo que mi mamá lo compró porque había uno que venía en versión chiquitita, como de bolsillo. Como empastadito. Ajá, de tapa dura, pero chiquitito así. Pequeño. Y lo compraba para darlo de recuerdo de primera comunión de nosotros. Imagínate. Entonces Bueno. en mi casa habían de varios colores decía, recuerdo la primera comunión de Alida Cecilia, recuerdo la primera comunión de Mira qué bonito. distinto. Bueno, lo cierto es que ese libro, o el librito pequeño, porque como dices tú, yo siempre lo vi como un libro pequeñito, a lo mejor por eso me acuerdo, tengo recuerdo de ese pequeño. De hecho, creo que el que yo tenía era azul, empastado, con las páginas así como medio amarillitas. Ajá, así mismo. Que además le puse propiedad de Francisco. Pero bueno, lo cierto es que ese libro nos ayuda muchísimo a, por ejemplo, a hacer oración, o por ejemplo también para leerlo, porque habla de virtudes. Son como máximas, Como puntos ajá, para la vida. uno le dice puntos para la vida, exacto, Puntos y para para la santidad. Para la santidad. Y son 999 puntos. Sí. Y mira, sin hablar de San José María, aquí estamos hablando Aquí de estamos hablando de él. Qué maravilla. Sí. Bueno, Pero no era el santo que tenías para hoy, no, ¿verdad? no. ¿Cuál es? La santa que tengo para el día de hoy es muy parecido al caso que teníamos de la santa de la semana pasada. Pero son esos santos que yo digo que me gusta hablar de ellos porque yo a esta ni la conocía ¿Por qué? jamás. La había oído. Porque en su casa los conocen. En su casa los conocen. Y sobre todo son algunos santos y santas que son de Alemania y tienen unos nombres bien raros. Nuestra santa de hoy, para no ir con más rodeos, se trata de Santa Erentrude. Erentrude. Y Santa Erentrude era prima de San Ruperto, que también es un nombre, pues que uno dice, oye, de Ruperto. Aunque Pero Ruperto sí es más común. Sí, yo no he visto hasta ahora ninguna mujer conocida que se llame Erentrude. Erentrude, pero fíjate lo bonito de lo que significa ese nombre. Ah, bueno, eso sí, fíjense, etimológicamente significa una persona que sonríe, risueña, y viene de la lengua alemana. Qué bonito, ¿verdad? No, sí, muy bonito. O sea que si está buscando un nombre para su niña, pues piense Erentrude. Y le dirán Eren. Oye, mira, no queda mal. Eren. Bueno, lo cierto es que sabemos de ella, su biografía no es tan amplia, pero vamos conociendo de ella, lo poco que se habla de ella es que murió en Salzburgo, en Austria, en el año 718. Y ella pues había llegado al país de Worms, en Alemania, al igual que su primo Ruperto, el obispo de Hufanum, era el sitio. ¿Sabes que me di a la tarea de buscar dónde quedaba ese país de Worms o Worms sería, ¿verdad? Worms en Alemania. Y vi que está entre Frankfurt y Stuttgart, por ahí, en esa zona. Ah, mira. O sea, está hacia el sur, es parte de la Es selva parte negra. de la selva negra. Ah, mira qué bonito. Y bueno, luego también sabemos que seguramente, o sea, vamos viendo que Ruperto, o San Ruperto, obispo, era además de obispo, de su primo, era también su padre espiritual. Y Santa Erentrude funda, bajo la dirección de su primo, del obispo San Ruperto, un monasterio de mujeres del que ella fue la primera abadesa. Por eso es que digo que es una historia parecida Ah, porque es a la que abadesa vimos, también. sí, a la que vimos la semana pasada. Y explicamos lo que era una abadesa. Y explicamos todo lo que era la abadesa, exactamente. O sea que si alguien quiere saber y no vio la semana pasada, pues busque el programa de la semana pasada. Hacemos como hacen los periodistas aquí en el link. Exacto. Suscríbase a la campanita. Sí, véanlo aquí de este lado. Y uno dice, ¿dónde? Bueno,
Lo cierto es que de San Ruperto, siendo primo, siendo su director espiritual, vemos que cuando estaba en el lecho de muerte, Santa Erentrude se llena de lágrimas, se ve que lo quería muchísimo, era su director espiritual, además que era su primo, se llena de lágrimas y además comenzó a rezar y de esta manera diciendo a su primo, a San Ruperto, reza para que parta contigo, para que me vaya contigo de este mundo. Y se decía a sí mismo, o decía, ¿qué voy a hacer yo cuando no estés ya aquí? Privada de mi director espiritual. O sea que le tenía un gran cariño, un gran amor. Y esa vida de santos, además que son tan como... Que van como juntos. Van como, no sé, una sola visión, un solo camino de santidad. Yo cuando lo estaba leyendo me acordé de la Madre Santa Teresa de Calcuta y por ejemplo el Papa San Juan Pablo II, que cuando uno los ve a los dos juntos así como que van en eso, o sea, se ve que se quieren mucho, pero es ese amor como de por supuesto que está fundado ahí en nuestro Señor. Entonces ves así como una sola comunidad, diría yo. Bueno, esto es algo parecido. Sabemos también que el obispo San Ruperto, seguramente con la mejor de sus intenciones, no le prestó atención a lo que decía su prima Erentrude. Y luego... No le prestó atención al principio, pero cuando llegó al cielo como que sí le prestó atención. Ahí sí le prestó atención porque fíjense que minutos después el obispo San Ruperto ya estaba en el paraíso y como dice Betty, ahí ya como que sí le prestó atención, pues que fue que a los pocos meses muere Santa Erentrude. Fue este mismo santo, San Ruperto, el que con todo acierto, con toda seguridad, fue el que le cambió el nombre de esa ciudad, Cubanum, por el de Salzburgo, puesto que allí era la ciudad de la sal y en recuerdo de las salinas que él mismo había creado para el bien de los ciudadanos. Hay que recordar que con la sal era así como que era un tesoro, con eso preservaban los alimentos y cuantas cosas más. Pues en ese mismo sitio pues había esa salina y seguramente fue que se le cambió el nombre, entonces Salzburgo. Él se lo cambió. Él se lo cambió por el nombre de Huvan, que era la ciudad. Y Salzburgo es en Austria, como dijiste al principio, o sea, un poquito más abajo. Más abajo. Pero es esa parte como de Alemania del Sur. De Alemania bajaron hasta Austria. Y ahí murieron los dos. Ahí murieron los dos. Y bueno, como decía, todo eso lo hacía por el bien de los ciudadanos y por todas aquellas personas que estaban a los alrededores, me refiero a la salina. Y le habrá dado, bueno, de hecho esa ciudad en Austria llegó a ser muy importante en la época más adelante ahí vemos cómo los santos siempre participan, yo creo que son, no todos los casos, visionarios. Pero son visionarios, exactamente. Bueno, luego vemos que los hombres cuando, tal vez esto fue lo que más me llamó la atención de esta historia de Santa Erentrude, pues que vemos que los hombres cuando hacen oración, cuando rezan, cuando hablan con nuestro Señor constantemente, cuando tienen una vida de oración, difícilmente cambian o abandonan la vocación a la que Dios los ha llamado. Por ejemplo, el del sacerdote a continuar siendo sacerdote y hay que pues la religiosa a ser religiosa y al que se ha casado el matrimonio pues sigue en su matrimonio. Y se pregunta uno, ¿no será un signo claro de que hoy se está rezando poco o se reza menos, dado el número, no desbordante, pero grande, sí grande, de personas que abandonan el matrimonio o la vida religiosa o la vida consagrada, podríamos decir? Es cuestión de pensar, es cuestión de decir, oye, tengo que rezar más. Tengo que rezar y creo que de verdad hay que rezar más por los sacerdotes. Mucho más por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, porque bien, hoy escuchábamos en estos días al padre Henry, que es nuestro sacerdote, nuestro párroco, que decía, el llamado está. Perdón, que celebró 5 años de sacerdocio. Sí, ¿verdad? Y en esa misa, estuvo bien bonita la misa y la celebración después en el mall. Con mariachi y todo. Contentísimo porque le llegaron de sorpresa unos mariachis. Estuvo muy bonito esa sorpresa. Pero él comentaba y decía que, claro, el diablo especialmente ataca a los sacerdotes, claro. Porque un solo sacerdote que deja el sacerdocio
son cientos de almas que ya pues quizás tienen más difícil acercarse a nuestro Señor y sobre todo a recibir los sacramentos. O sea, ya es un sacerdote menos para impartir la confesión, para celebrar la Eucaristía, para dar la unción a los enfermos, etcétera. O sea, muchas cosas. Sí, un buen sacerdote. Bautizo. Sí, por eso depende mucho de nuestra oración. Un buen sacerdote, que además lo llevamos con nuestras oraciones, lleva muchas almas al cielo. Un mal sacerdote, que es cuando dejamos de rezar por ellos y de pedir por su oración, por su santidad, pues mira, lamentablemente también se lleva mucha gente al infierno. Sí. Entonces hay que rezar, Fíjate. Tenemos ese deber y además es obligación para nosotros rezar por ellos. Eso era algo de lo que decía San José María, que decía que se llevaban de los dedos, o sea, en cada dedo se llevaban montones de almas para donde fueran, para el cielo o para el infierno. Sí. Bueno, ya se dan cuenta por qué queremos mucho a San José María. Pues son cosas que, fíjate, son cosas que yo creo que uno ha venido aprendiendo a través del tiempo. Bueno, esa es la vida de nuestra santa. Santa Erentrude. Erentrude. Felicitamos a las que lleven este nombre. Si es que alguien se llama así. Se llama así. Y bueno, podemos ponernos, yo diría, en oración o pedirle esa intercesión ante nuestro Señor, ante Dios Todopoderoso, para que recemos más. Y con esa oración, pues 3 cosas. La vida de los sacerdotes, la vida consagrada, y la vida de los matrimonios, esa vocación al matrimonio. O sea, esas 3 vocaciones, al sacerdocio, Ajá. a la vida religiosa y al matrimonio. Que las, para que se fortalezca, valore, las cuide y para que se fortalezca. Okay. Y sobre todo para que la persona haga más oración. Okay. Fíjate que me estaba acordando una de las cosas que, bueno, tú te acuerdas porque se hablaba más de eso, que ahora cuando estuvimos de viaje se hablaba mucho era de eso, de la oración. Tú dices en la convención esa que fuimos de parroquia. Todas esas parroquias que fueron, era oración se centraba, era en eso, en sacramentos, oración. En la Eucaristía. En la Eucaristía. Entonces, bueno, y yo no Eso recuerdo ahora, bonito. sí, yo no recuerdo ahora qué santo decía que reza. Bueno, sabemos, uno, por ejemplo, era Padre Pío, San Padre Pío decía mucho reza. Él decía, ¿cómo era? Él decía, reza, ya va, confía, reza y no te preocupes. Y no te preocupes, exactamente. Y también, bueno, San Pablo que dice que hay que rezar incansablemente. Incansablemente. Pero, y también, bueno, sabemos... San Pablo, sí, creo. Sí, y luego vemos esa oración, que es esa oración pues de rezar, del rosario, de rezar, pero también no olvidemos esa oración constante de todos los días, que tiene que ser todos los días, de hablar con Dios, de plantearle las cosas que tenemos en el corazón, de pedir ayuda, de tratarlo. Como amigo. Como amigo. Como amigo, todos como padre, los días. como hermano. Sí. Cuando le digan, ay, ¿cuál es el secreto? Hablo con Dios. Exacto. Y hablando de oración, pues vamos a rezar una oración para Santa Gertrude. No, Santa, ¿cómo es? Erentrude. Que si a lo mejor me lo preguntan dentro de unos meses o unos días. Ya se nos olvidó. Se me olvidó. Bueno, pero no importa, ahí queda el video para refrescarlo. No, es que sabes que ahorita me acabo de dar cuenta que a veces yo le digo a los santos que voy leyendo y digo, acuérdenme de su nombre. Y todavía cree que de verdad rara vez me acuerdo de alguno. Ay, pero no están haciéndote caso. Bueno, sabrá Dios por qué. Ellos dirán, ¿y qué importa si se acuerda de mi nombre? Es verdad. Bueno, pero o sea, que me dé a conocer. Pero ¿sabes qué sí me pasa también? ¿Qué? Que así como no me acuerdo de su nombre, eso sí me pasa, sí me acuerdo de cosas que dicen. De las historias. O de las historias o cosas que quedan allí, que bueno, el Espíritu Santo, por supuesto, Yo doy fe. Porque muchas veces estamos hablando de algo y entonces Francisco me dice, como el santo aquel, ¿te acuerdas que decía esto, que hacía aquello, que le pasó tal cosa? Sí. Y a veces empezamos los dos, sí, ¿cómo era que se llamaba? Así, pero nos acordamos de la historia. Eso sí, bueno, a lo mejor eso es lo que interesa, ¿verdad? Sí, de la enseñanza. Seguramente. Bueno, tenemos esa oración, Betty. Vamos a rezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, tú has querido darnos una prueba de tu amor en la glorificación de tus santos, Concédenos ahora que la intercesión de Santa Erentrude nos ayude y su ejemplo nos mueva a imitar fielmente a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Santa Erentrude, ruega por nosotros.
Ok. Bueno, muy bien. ¿Y ahora? Vámonos a la noticia del día. A Ya la noticia. regresamos. Está muy interesante además. La noticia del día. Bueno amigos, aquí estamos con la noticia. Vamos con la primera noticia Sí. y es que hay golpe a la iglesia en Nicaragua, cierra seminario por falta de fondos. Se trata del Seminario Propedéutico Nacional San Juan Pablo II, ubicado en Bluefields. Ese nombre no parece de Nicaragua. No parece de Nicaragua, pero así es. Y la denuncia fue hecha por la autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, Marta Paredes. El cierre, o sea, Marta Paredes es la autora del informe. El cierre de este seminario, según recuerdan medios locales como la prensa, tiene que ver con el congelamiento de las cuentas bancarias de la diócesis, un eslabón más del duro golpe que el régimen de Daniel Ortega ha estado realizando contra la Iglesia Católica en los últimos años. Otros medios locales, como Confidencial, añaden que la medida de cierre afecta a 27 seminaristas quienes provienen de las diversas diócesis de Nicaragua. Los ataques a la dictadura, los ataques de la dictadura de Daniel Ortega, hacia la Iglesia Católica nicaragüense han obligado a que se concluya el primer semestre, pero no será posible abrir para el segundo semestre por falta de fondos, indicó la investigadora a través de un hilo, un mensaje de Twitter. En ese sentido, lo que aún no se sabe es si el cierre del seminario será temporal o definitivo, pues mientras las cuentas bancarias siguen congeladas, poder sostener el centro se hace muy difícil. Según Molina, el cierre de seminarios podría repetirse en otros lugares del país debido a que sus fondos también están bloqueados. No se sabe qué va a pasar con el resto de los seminarios. Ya he tenido información que hay otros seminarios que también están entrando en crisis, prosiguió la investigadora. En medio de esta investida vinculada a las cuentas bancarias de la Iglesia de Nicaragua, recientemente se recordó también que el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, lleva más de un mes desde su última aparición pública desde la cárcel La Modelo. Y así vemos que lamentablemente, muy lamentablemente, y la noticia, la verdad, cuando estaba así como que, sí dije, uy, es que hay que rezar más. Hay que rezar. Porque la oración es poderosa y Dios sabe perfectamente cómo resolver estos problemas. Y bueno. Y rezar por el obispo para que se mantenga firme, fiel y santo. Y porque además están pidiendo que dé una prueba de vida, de él, una fe de vida, porque no se ha sabido más nada de él. Es que el demonio, bueno, hace cosas lo que muy estábamos malucas. Hablando antes sobre los sacerdotes. Sí. Y bueno, esto nos ayuda a rezar más por esos seminarios, a valorar los seminarios donde están nuestros sacerdotes, a pedir más, lo que decíamos hace ratico, por las vocaciones sacerdotales. Y de alguna manera u otra, yo creo que a lo mejor, mira, personas que puedan tener dinero, que ayuden de alguna manera, a lo mejor son perseguidas, no lo sé. Pero, ¿tú dices para el seminario de Nicaragua? Sí, no, es que no les van a permitir recibirlo. Sí, hay que rezar para que ese gobierno se desaparezca. Porque además el problema grave es que congelaron las cuentas bancarias de las diócesis. Entonces, claro, eso afecta no solamente a los seminarios, afecta a la iglesia completamente. Entonces, bueno, hay que rezar. A toda la gente que la iglesia ayuda, toda la obra social. La iglesia en Nicaragua es totalmente perseguida por estas personas que... Indeseables. Yo no sé si indeseables o... son y lo más increíble, son hijos amadísimos de Dios. Sí, vale. Y tenemos que amarlos también nosotros, por más que nos cueste. Y hay que rezar por ellos. Es muy difícil a veces rezar por las personas que nos hacen daño, pero nuestro Señor nos dio el ejemplo y hay que hacerlo por estas personas. Y creo que son los que más lo necesitan. Sí, bueno, son los que necesitamos misericordia. Entonces hay que rezar más por ellos. Bueno, mire, ¿cuál es la siguiente noticia? La segunda noticia. Porque la segunda noticia, no sé si se han dado cuenta, siempre la da Francisco. Sí. Y esta es muy bonita, esta me encantó porque es que además
Van a ver en el video, porque tienen un video, ¿verdad? Sí. La sonrisa del Papa. A pesar de que, bueno, acaba de salir una operación y todo, pero fíjense. Uy, Lo agarró el carrasposo. Me agarró totalmente el carrasposo. Hay muchas personas, o he conocido personas, perdón, que andan con esa alergia. Ayer en la iglesia había muchísima gente con el carrasposo. Muchísimo. De hecho, le eché broma a una señora, una amiga muy querida, a Yuri, Ajá. que estaba ahí. Y yo, te agarró el carrasposo. Yo Y las también, niñitas me miraban. ¿Qué será eso? El carrasposo. En Venezuela teníamos un comercial, creo que era de Halls, ¿verdad? Era de Halls. Que entonces un señor estaba hablando. Entonces viene otro con un Halls y le dice, te agarró el carrasposo. Aquí tienes un Halls. ¿Quieres un Halls? Decía. Sí. ¿Quieres un Halls? Bueno. Entonces, ¿quieres un Halls? No, gracias. No, okay. Aquí tenemos la segunda noticia. El Papa ya tiene su mochila para la JMJ. Perdón, por si acaso no se acuerdan, es la Jornada Mundial de la Juventud. De la Juventud, que va a ser en Portugal. Estoy listo, asegura el Papa Francisco. Mochila en mano. Y esto lo dijo en un video enviado el 22 de junio a los futuros participantes de la Jornada Mundial de la Juventud. Algunas personas piensan que por la enfermedad no puedo hacerlo, pero el médico me dijo que sí puedo, dijo, refiriéndose a su reciente hospitalización. Tengo todo lo que necesito porque quiero ir allá, confiesa el Papa Francisco, el pontífice, con una gran sonrisa en los labios, pero con el rostro todavía marcado por el cansancio de su reciente operación de una hernia abdominal con riesgo de oclusión, del intestino que vaya a obstruirse, que le dejó unos 10 días en el hospital, hospitalizado. Entonces estaré allí con ustedes, continuó el Papa, pidiendo a sus interlocutores que se preparen para este encuentro que comenzará dentro de 40 días. A trabajar, jóvenes, exclama, pidiéndoles que no se preocupen por los que reducen la vida a ideas. Les pide que oren por estos últimos que han perdido la alegría de vivir y la alegría del encuentro. Más que ideas, el pontífice pide a los jóvenes que aprendan a hablar los 3 lenguajes del encuentro. El de la cabeza, para pensar con claridad lo que sentimos y lo que hacemos. El del corazón, para sentir profundamente. Y finalmente, el de las manos, para hacer lo que sentimos y pensamos. Fíjate qué bonito. Está bonito, 3 lenguajes. Sí. Así que bueno, vamos a ver ese video. Y sí, efectivamente, hay que rezar mucho por el Papa, por su salud, pero también sobre todo por los frutos de esta jornada mundial. Siempre salen de las jornadas que las empezó el Papa Juan Pablo II, siempre salen muchas conversiones y muchas vocaciones. Sí, y además cosas maravillosas. La verdad que por eso es que dice que no se desanimen, que sigan rezando, que él quiere además estar allí. Así que bueno, a rezar mucho por el Papa Francisco. Y además, fíjate, a mí me gustó mucho esa determinación, yo quiero estar allí. Sí. O sea que ya tiene ¿cuánto? 87, ¿no? 85. 85. Ay, ya no me acuerdo. Creo que 85, si no. Creo que 5 también. Y bueno, una persona que trabaja mucho, que anda en 1000 cosas y sí, ha tenido problemas de salud y sin embargo, pues con esa edad quiere, pues y anda con ese ánimo de hacer las cosas. Bueno, muy bien. Así que entonces con estas noticias, vámonos con qué? Con una música. Primero una musiquita. Musiquita para el alma. Sí. Ok. Y después venimos con la fórmula SI. La fórmula para tu vida. Exacto. Me sale igualito. ¿Verdad? Al señor que lo hizo. Y verdad que sí, ¿por qué será? Fórmula para tu vida. Ya regresamos. Queridos jóvenes, sé que ustedes están trabajando mucho para el encuentro final de la juventud. Ustedes, chicos y chicas, todos juntos están trabajando para esto. Les quiero dar las gracias. Gracias sobre todo por la generosidad. La generosidad es como un vino noble, que si uno la pierde, la vida le va a resultar después muy mediocre, muy aburrida, porque la generosidad te tira para arriba.
Pero la generosidad no se estudia en los libros. La generosidad se va desarrollando como lo hacen ustedes, trabajando por una causa. Y ustedes están trabajando por una causa grande, que es el encuentro de la juventud. Les agradezco el trabajo, les agradezco sobre todo la ilusión. No pierdan nunca la ilusión en la vida, ¿eh? Porque la ilusión es la que te tira adelante. No la pierdan nunca. Si no, van a ser muy aburridos. La ilusión es la que les da la alegría. Les doy la bendición, recen por mí y yo rezo por ustedes. Y hasta Lisboa. Música para el alma. Aún no sé, no logro entender qué ves en mí si te fallé. Aún así tu voz me está llamando directo al corazón. Me pides, Señor, ser senda de tu salvación. Tú sabes bien lo que siento en mi corazón. Dime cómo vivir sin temor. Dime cómo morir por amor. Que quiero ser como tú, pero dame, Señor, voluntad. Sé mi fuerza, mi seguridad, porque a ti yo me quiero entregar. El nombre del Señor ha sido invocado sobre mí. Mis dudas se han disipado y lo voy a seguir. El Señor me ha llamado para servir y yo le entrego mi vida, yo le digo sí, porque Él siempre me ha amado sobre mí. Su amor se ha derramado y digo sí. Antes de nacer moriste por mí y en cada amanecer has cuidado de mí. Quiero consagrarme en cuerpo y alma a tu inmenso amor. Aquí estoy, Señor, todo lo que soy te lo doy. Déjame ser a tu imagen, a tu parecer. Con tus manos da forma a mi ser y en tu nombre hazme renacer. Que quiero llevar tu luz que ilumine toda oscuridad y que brille por todo lugar para el mundo poder transformar. El nombre del Señor ha sido invocado sobre mí. Mis dudas se han disipado y lo voy a seguir. El Señor me ha llamado para servir y yo le entrego mi vida, yo le digo sí, porque Él siempre me ha amado sobre mí. Su amor se ha derramado. El nombre del Señor ha sido invocado sobre mí. Mis dudas se han disipado y lo voy a seguir. El Señor me ha llamado para servir y yo le entrego mi vida, yo le digo sí, porque Él siempre me ha amado sobre mí. Su amor se ha derramado y digo sí. Digo sí a Jesús, a
oh sí. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 43 al 52. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes enseñando en el templo? Pero tienen que cumplirse las Escrituras. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana, y lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Betty, en este evangelio vemos la tradición de Judas. Como un amigo le da un beso a Jesús, da un beso a nuestro Señor para traicionarlo. Vemos la huida de todos los discípulos. De los discípulos. Luego vemos porque el que toma la espada es San Pedro. Pedro que le corta la oreja. Pues vamos a ir ahí poco a poco entonces, todo eso que vemos. Sí. Y para que nos diga qué enseñanza, qué podemos aprender nosotros. Vamos a sacarlo aquí entre los dos. Porque además ya estamos terminando el evangelio de Marcos. Sí, ya queda poquito. Sí. Y lo primero que llama la atención es que el relato que Marcos hace del prendimiento de Jesús es bastante como sobrio. O sea, él da como unos detallitos, pero no describe mucho, no habla mucho. Y lo arrestaron y se lo llevaron. Y se lo llevaron y ya. Sí. Mientras de la oreja de Marcos, que le cortaron la oreja a uno de los servidores de los... Solo dice eso, ni si dice que es Marcos. Después no dice todo la conversación, el diálogo entre Pedro y Jesús, él guarda la espada en su vaina, no nada dice nada de eso. Bueno, de hecho hay algo que, seguramente vas a hablar de eso, pero me acordé cuando lo leía, que lo que se dice que el joven que estaba allí, que se fue desnudo, sí, vamos a hablar lo que de dice eso. que era Marcos, el mismo Marcos, el mismo evangelista. Pero bueno. Pero lo cierto es que lo que vemos ahí, que el relato de San Marcos es bien sobrio, pero sobre todo nos da la idea de que Jesús lo estaba esperando, o sea, que sucediera eso. Él estaba como ya esperándolo y no ofrece resistencia, o sea, se deja arrestar tranquilamente. En otros relatos vemos eso, como mucha más descripción, que dice: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazareno. Soy yo, si me buscan a mí. San Marcos no cuenta nada de eso. Y como decimos que, mira ya, ahora me agarró a mí el carrasposo. Te lo pegué. Sí. Entonces, eso que decimos que Jesús estaba como ya esperando que eso iba a suceder. Entonces, por eso, por encima de la traición de Judas y de la doblez de quienes van a prenderlo en la noche como si fuera un ladrón, Jesús ve en esos gestos el cumplimiento de las Escrituras. Entonces por eso se deja hacer. Sí. Bueno, y vemos también que lo leíamos para la semana pasada de la oración en el huerto, en Semaní, que pues eso, como decías, que sudó sangre y además así que se haga tu voluntad. Ajá, que si puedes dejar que pase de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad. ¿Qué estaba haciendo? Rezando. Sí, bueno, en esta escena entonces se ve la grandeza del Señor. Vemos que Judas, con un beso, que era un signo de amistad, todavía es un signo de amistad y veneración, lo traiciona, o sea, de la manera más rastrera, digo yo, haciéndose pasar por un gran amigo. En cambio, para Jesús, Judas es el amigo
que ni siquiera conoce su verdadera función en este drama, digamos. Él no era ni siquiera consciente de su papel en Sí, este es que- drama. ajá. Jesús además es apresado a escondidas, de noche, en la oscuridad, y por un gran gentío armado. O sea, no es que fueron tres, no, fue un gran gentío. Tú ahí leíste los Claro. jefes de los sacerdotes, Jefe de los sacerdotes. los romanos que seguramente estaban ahí, no creo que, no sé si habrían romanos, no creo, pero dice que venían ahí Jefe de la Judas sinagoga. con los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los jefes de los judíos. Ujú. O sea, y seguramente también había un montón de mirones, Ah, sí. de eso que mira que va a pasar algo aquí, mira para dónde, vamos a ver. Ujú. Seguramente también. Ujú. Entonces, vemos que, por supuestísimo, sabemos que nuestro Señor, con una sola petición suya al Padre o con una orden que hubiera dado, hubiera echado por tierra todos esos planes, pero no lo hizo. Se dejó apresar, se dejó llevar, se dejó golpear, se dejó escupir, todo lo que le hicieron. Y los discípulos, según tú sabes, porque San Pedro había dicho, yo no te dejaré, yo iré a la muerte contigo. Y en ese momento, después que había estado dormido, Ujú. pues ahí como que se envalentona un poquito, ¿verdad? Saca la Y espada. saca la espada Ujú. y le corta la oreja, que Marcos no dice a quién fue, pero se llamaba Malco, Malco. el guardia, Que lo vemos en otro evangelio. en otro de los evangelios. Entonces, bueno, y ni siquiera San Marcos, creo que lo dijimos cuando apenas empezamos a hablar del evangelio de San Marcos y lo hemos repetido otras veces, toda su predicación se basa, todo su evangelio se basa en la predicación de San Pedro. Ujú. O sea, él era como el secretario de San Pedro. San Pedro hablaba con la gente, les contaba sobre la vida de Jesús y todo lo que él había vivido junto a Jesús, etc. Y San Marcos escribía todos esos relatos y ese es el Evangelio de Marcos. Ujú. Entonces vemos aquí que supongo yo que por respeto a San Pedro, él no pone el nombre de quién es el que desenvaina la espada, sino que dice uno de los que andaban Oye, con nunca Jesús. había pensado eso, ¿verdad? Sí, y entonces Juan es el que nos dice que fue San Pedro, Ujú. que en Juan 18:10 dice que fue San Pedro el que desenvaina la espada. Pero Jesús no opone resistencia. De hecho, en Juan vemos el relato más completo de que le dice Pedro guarda la espada en su funda y no sé qué, y le pega otra vez la oreja a Malco. Ujú. Ahora, yo me imagino que Malco habrá quedado tocado ahí, así Pero como... solamente tocado, seguramente no sabemos más nada de Marcos, pero seguramente fue otro de los que se convirtió. Seguro que se bautizó en Pentecostés. Seguro. Yo sí seguro. creo. Es que así también vemos, por ejemplo, también bueno, que sí es un santo, el de la lanza. Longinos, Longinos, el ajá. centurión. Entonces, bueno, fue el centurión. Y estaba allí y fue además el que le... Bueno, el que le hizo trató. una profesión de fe pública ahí Ujú. cuando dijo, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces, claro, vemos algunos personajes en el Evangelio que después no se habla más de ellos, pero no. puede Uno tener esa supone, y casi así como tú dices, casi que uno lo Ujú. asegura de que fueron personas pues que sí que se bautizaron. Bueno, sobre todo el hecho de Marco es así como tú dices, uy, le cortaron la oreja Y se la curó ahí mismo. y se la curó ahí mismo. O sea, Ujú. fue él, el personaje. Pues, ¿no? Ujú. Mira, sobre esto de que Jesús no ofrece resistencia, sino que se entrega porque quiere, Ujú. porque decidió cumplir, o sea, su decisión de cumplir las escrituras es irrevocable, inalterable, y aunque eso lleve como consecuencia, tenga como consecuencia entregar su propia vida. Ujú. Entonces, sobre eso nos dice San Juan Damasceno, porque siendo Dios se hizo hombre y con su voluntad humana se sometió haciéndose obediente a ti, Dios su Padre. Qué bonito. Luego, San Marcos es el único que recoge el detalle, ese que tú comentabas del joven Ujú. que escapó desnudo. Entonces, muchos autores coinciden o piensan que ese joven era el mismo evangelista, porque hay que recordar que según dice la tradición, según se cree, el salón del cenáculo, el cuarto ese que estaba arriba, en un Era- segundo piso, era, ajá. donde Jesús
realizó la última cena, instituyó la Eucaristía y el sacerdocio en ese cuarto, donde después se reunían los apóstoles para rezar con la Virgen, después de la resurrección. Bueno, durante la pasión, o sea, cuando Jesús muere, ahí se reúnen, estaban reunidos y llegó Jesús. Y luego se quedan reunidos ahí también, o sea, se reunían ahí con frecuencia para rezar y estaban en ese mismo salón cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces se dice que ese salón era de los papás de Marco, de la mamá de Marco. O sea, esa casa donde se reunían. Entonces, claro, uno sí se imagina que si San Marcos había estado, digamos, él debió estar figuneando en la última cena. No se Si habla era de un él niño, era un sí, muchacho jovencito, él debió estar ahí pendiente en la última cena. Mira, ¿qué están haciendo? ¿Qué tal? Sí, de hecho en los evangelios cuando se narraba esto, uno solía pensar, bueno, después uno va conociendo, pero normalmente lo primero que uno se le iba era pensar en San Juan, porque era el apóstol más joven. Pero bueno, ya después con esas aclaratorias uno va aprendiendo, que es lo que te está diciendo ahora, que bueno que era San Marcos. Porque pero San Marcos no era discípulo. No era discípulo. Perdón, ni discípulo Apóstol. ni apóstol. Pero estaba, como dices tú, fijoneando. Seguro que Estaba o sea, viendo sus qué pasaba. papás debían ser discípulos de Jesús, porque de hecho le prestaron el salón. Sí. Y él debía ser un muchacho más jovencito y seguro que andaba por ahí fijoneando. Y cuando vio que salieron de noche al huerto, pues se habrá ido atrás. Como que, ¿sabes? Muchacho joven, tú sabes, déjame ver que era tarde. Entonces seguro que agarró lo primero. ¡Ay, se están yendo! Agarró lo primero que encontró, una sábana, y se fue detrás. Entonces ahí viene esa parte que, no sé, para mí es como un hecho como gracioso que uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Entonces, pero sí tiene, o sea, podemos sacarle mucho a ese hecho. Ya te voy a decir lo que estoy pensando. San Marcos está allí de curioso, y entonces cuando los discípulos de los apóstoles se desbandan, estos empiezan a ver, déjame ver a quién agarro de los que están, además de a Jesús. Y entonces ven a ese muchacho, mira, andaba por aquí también, vamos a agarrarlo. Entonces, claro, lo agarran por la sábana y él se desprende, o sea, suelta la sábana y se va corriendo desnudo. Al fin se escurre y vámonos. Ajá. Yo lo que pensaba sobre eso es, bueno, y muchos autores también lo han visto así, pero que representa como, o sea, hay dos cosas. Uno es que muchos autores han visto en Marcos una alusión, o sea, en ese joven, al mismo Marcos, pero en todo caso concuerdan en que representa como un intento fallido al que seguirá después el de Pedro, de seguir a Cristo. O sea, como que trató de seguir a Cristo, pero después se fue corriendo. Esa es una visión en la que coinciden muchos autores. Pero fíjate que yo estaba pensando en otra. ¿Cuál? Nos como tiene más con esta incógnita. Positiva. Mira, ¿cuál será? Quienes tratan de agarrar a Marcos o al joven son, digamos así, los malos. Son los malvados. Y él suelta lo que lo cubría y se va desnudo. Yo pensaba que así tenemos que huir de cuando el demonio nos quiere agarrar con sus tentaciones, con sus proposiciones, con todas esas cosas con las que nos marea, cosas muchas veces por el lado de las cosas materiales, o de pronto hasta por el ego, la adulación, el orgullo, la no sé qué. Y hay que desprenderse de todo eso y salir corriendo, así sea sin nada, como salió Marcos. Exactamente. Para escaparnos del mal que a veces nos jala y nos quiere agarrar. Entonces, ¿qué es esa sábana que tenemos que soltar y dejársela ahí al diablo? Todas esas pasiones. Eso, las tentaciones, las cosas materiales que a veces por ahí nos agarran. Sí, las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo. Pero me gusta mucho eso, fíjate. Entonces hay que soltar eso ahí, dejárselo a él. Como que decía el Señor. Quédate tú con eso y me voy corriendo. Suelta aquellos espejuelos. Así, bota esos espejuelos. ¿De qué era eso? Era un comercial, de lentes de contacto. Sí, pero bueno. Bueno, pero hay que soltar lo que nos está manteniendo así, por donde hay que soltar todo aquello por donde el demonio o el mal nos puede agarrar. Esa es mi visión del asunto. Mira, está muy bueno, me gustó eso.
Bueno, siguiendo con el pasaje del Evangelio, vemos que esta es la hora de la entrega en la que entonces Jesús queda solo, porque todos se van. Ujú. Y no podemos olvidar que el camino de Jesús es también nuestro propio camino, es el camino del cristiano. Ujú. Y aquí viene la cita de San José María que quería leer Ujú. en el libro que tú mencionabas, Amigos de Dios. Ah, no, yo dije Cristo, ¿qué pasa? Ay, verdad, tú Pero dijiste bueno, Cristo que pasa. podemos también Es que hacer- son dos libros de homilías de él. Hacemos la cuñita. Es verdad. Otro libro que también de San José María que se llama Amigos de Dios. Es que son dos libros donde están recogidas muchas de sus homilías. Cristo, ¿qué pasa? Y Amigos de Dios. Amigos de Dios. Entonces, dice así: estar con Jesús es seguramente toparse con su cruz. Cuando nos abandonamos en las manos de Dios, es frecuente que Él permita que saboreemos el dolor, la soledad, las contradicciones, las calumnias, las difamaciones, las burlas, por dentro y por fuera, porque quiere conformarnos a su imagen y semejanza. Mira, qué bonito. Muy bien. También recordaba que en esas conferencias que tuvimos la semana pasada, Ujú. parece mentira que ya hizo una semana. Rápido. Eso fue como rápido, ¿verdad? Sí. Se hablaba mucho de que ahorita, o sea, pareciera que viene otra vez como la iglesia de los primeros tiempos, Ujú. que el mundo es completamente pagano y hay que salir a evangelizar. Bueno, Y que además habrá persecución y eso, todo lo que dice San José María aquí, ujú. que vamos a saborear el dolor, la soledad, contradicciones, calumnias, difamaciones, burlas por dentro Pero y mira, por fuera. sin ir tan lejos, en la noticia de Nicaragua ya lo vemos. Ya lo Es vemos. una iglesia perseguida, siglo XXI. Ajá. Y luego vemos, bueno, Tantas cosas. que se ven, que efectivamente eso, rezar mal, lo que hablábamos de Santa Erentrude, que era pues por nuestra vocación, por nuestro... Sí, Sí, por la fidelidad, al camino que Dios nos ha llamado. Exacto, o sea que sí, eso es verdad, todo eso que se está viendo ahora, tal vez es más patente o más como que se ven más las cosas, pero sí, hay que rezar más. Y quizás aquí no lo vemos tantísimo todavía, aunque sí se ve mucho. No, sí está, Betty, lo que Sí pasa está. es que está como escondidito, típico del demonio además, Sí, de esconder las por cosas. debajito. De abajito, de engañarnos, porque vemos que están en las escuelas, en las universidades, Ujú. lo vemos en los medios de comunicación impresionante, ya nos acostumbramos a, bueno, lamentablemente, no es lamentable, a lo que hay que hacer es recuperar el arco iris, Ujú. porque eso es... Es el símbolo de Dios, de Dios. su pacto con Pero con lo cierto es que Noé. vemos a veces ciertas cosas que no están bien, y también uno a veces así como que, bueno, no pasa nada, y sí pasa. Sí, pero lo que quiero decir es que todavía aquí uno ve, en sus iglesias ve gente, pero de pronto en Europa ves que, Bueno, que hay que- sí. eso está como bastante más. Sí. Hay mucha evangelización que hacer, Sí. porque Bueno, el lo que Papa- fue el corazón de la cristiandad durante muchísimos siglos, ahorita pareciera que es un corazón muerto. Sí, vale, impresionante. Entonces, bueno, ahora... Bueno, o podemos tomar eso del Papa San Juan Pablo II que decía no tengan miedo y de salir a y que evangelizar. le decía a Europa, encuentra tus raíces. Ujú. Entonces, bueno. Ujú. Y el futuro que vemos también en continentes como África Sí, y Asia, que a lo mejor son ellos los que van a reevangelizar a Europa. sí. Y bueno, por Y supuesto América. de América, porque vemos también, sobre todo, hay que decirlo claro, es de Latinoamérica, Ujú. que vemos que son lugares a lo mejor donde vemos, ya hasta yo me atrevería a decir que sí, muchas vocaciones Ujú. sacerdotales, mucha evangelización. Pero Pero más, bueno. necesitamos más. Necesitamos mucho más. Y bueno, ¿cuál sería el Bueno. propósito, Betty, de este lunes? Deja la sábana, déjale la sábana al demonio y sal corriendo. Me gustó. Suelta todo eso por Suelta donde te está todo lo que agarrando. evita que O esté sea, cerca de nuestro Señor. Hagamos un buen examen de conciencia para ver por dónde me está agarrando ahorita a mí el demonio que no me deja correr hacia Dios. Y entonces Mira. eso, soltarlo, pedirle su ayuda y bueno, lo otro lo que decías tú, o sea, ya se me olvidó, De se rezar. me olvidó qué dijiste. No, Oración. tú dijiste sí, pero tú dijiste tres cosas. Ahorita hace ratico. No, antes cuando hablaste de la santa, de la oración. Vamos a rebobinar el programa. Era por los sacerdotes, los religiosos y la y vocación la vocación matrimonial. matrimonial. Ujú. O sea, rezar por esas tres vocaciones Sí. para que seamos fieles, Para que seamos cada fieles. quien en su lugar. Y bueno, rezando mucho y mucha oración. Esa conversación. Bueno,
Y con esto y un bizcocho, Nos vemos de aquí en mucho. Sí. en julio, nos vemos en julio. Ah, no, no, Julio, ¿verdad? Tú sabes que siempre, seguramente muchos de los que nos están escuchando saben de esas bromas de Julio Iglesias. Ah, sí, ya viene Entonces, julio. Ya viene Julio y Julio está en la esquina, como en la vuelta de la esquina, entonces ponen Oye, figuritas. pero ya pasó un año de esas bromas. No, y ahorita están ahí otra vez. Sí, por eso es que me estoy acordando, así que el año pasado yo estaba como obstinada, pero Sí, ya son- está son bueno. demasiadas bromas. Pero bueno, El pero sí, jueguito. nos vemos el 2 Y de ya julio. volvió, nos vemos el 2 de julio, sí, señor. Bueno, amigos, Que Dios me los bendiga. feliz semana. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.